Buenos días, pensé que no estaba, profe, es que no me aparecía. Ustedes saludarles, muchachos, muchachas. Buenos días. ¿Cómo están? Bien, profe. Calidad. ¿Y usted qué tal? Bueno, qué bendición escucharlos, mis hijos, qué bendición volverlos ahí sí que a contactar, ¿verdad? A través de este medio virtual, que le damos gracias a Dios porque es la única forma en que nos podemos comunicar ahora. El día de hoy, pues vamos a hacer una retroalimentación con relación al tema de los signos de puntuación y signos auxiliares, donde la mayoría, pues, tuvo un problemita por ahí, ¿verdad? Ustedes que me colocaron información, pero ahí sí que muy sintetizada ustedes, ahí sí que trataron de hacer su trabajo bien resumido, pero les faltó mucho. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Bueno, entonces, que Dios me los bendiga, jóvenes y señoritas, que Dios les bendiga por nombre y apellido, que Dios bendiga sus hogares, ahí sí que los llene de muchas bendiciones, una lluvia de bendiciones, porque es lo que todos necesitamos en nuestras familias hoy día, ¿verdad? Y siempre pidiéndole a Dios, pues, que esta pandemia, pues, vaya cesando poco a poco, y ahí sí que lamentando las pérdidas humanas, ¿verdad? De seres queridos allegados a nosotros que nos han dejado a raíz de esta pandemia. Yo no soy la excepción de eso, les cuento, no es para que ustedes lo sepan, pero en nuestra familia pasamos un momento de dolor, pero aquí estamos. Dios bendito nos tiene fortalecidos y bendecidos, así es que Dios me los bendiga nuevamente. Vamos a dar inicio entonces a nuestra clase de los signos de puntuación. Cuando hablamos de los signos de puntuación, son señales, pues, o marcas gráficas que nos van a permitir al redactar un discurso escrito, que el tiempo que le permite al lector identificar inflexiones en el texto, es decir, el modo de entonación y las pausas necesarias que facilitan, pues, la comprensión del mismo. Los signos de puntuación cumplen una función importante en la lengua escrita, pues su correcto uso permite comprender de forma coherente y sin ambigüedades el contenido de un texto escrito. Por medio de los signos de puntuación se van a estructurar los textos ordenando y jerarquizando las ideas en principales y secundarias, lo que va a permitir al lector, pues, una mejor interpretación, un mejor análisis y una mejor comprensión del contenido. Dentro de los tipos de puntuación, pues vamos a tener que los signos de puntuación poseen unas formas generales establecidas para hacer el correcto uso de los mismos. Sin embargo, es posible que cada individuo haga un uso particular de los signos, pero considerando siempre que las normas generales implantadas sean de la forma correcta. Dentro de ellos, dentro de los signos, pues vamos a encontrar el punto, la coma, el punto y coma, los dos puntos, los puntos suspensivos, y dentro de los signos auxiliares, pues que más adelante lo vamos a ver también y vamos a hablar de ellos, se los voy a ir haciendo mención poco a poco. En esta continuación de nuestro tema vamos a hablar sobre el punto. El punto, nos indica una pausa que se produce al final de un enunciado. Después de punto siempre se escribirá con mayúsculas, salvo en los casos que aparezca en una abreviatura. Existen tres clases de puntos. El punto lo vamos a dividir en el punto y seguido, el punto y aparte y el punto y final. Este signo, pues, es muy común dentro de los textos. Siempre los vamos a encontrar inmersos en ese mundo de la escritura. Vamos a hablar sobre el punto y seguido. El punto y seguido se va a emplear para separar los distintos enunciados que forman un párrafo. Después de un punto y seguido se continúa a escribir en la misma línea.
el punto y aparte, va a separar párrafos distintos de un mismo texto. Y el punto y final es el que va, ahí sí que como su nombre lo indica, va a finalizar el contenido de un texto. ¿Alguna pregunta? No. Cállate. No, Muy bien. profe. Vamos a continuar entonces con nuestro siguiente signo de puntuación, que es la coma. La coma marca una pausa breve dentro de un enunciado. Lo vamos a emplear para separar componentes de una oración o sintagma nominal, salvo que esté precedido por alguna conjugación con una conjunción, como el i, e, o, u, ni. Por ejemplo, Andrea llegó de la escuela, hizo los deberes, tomó baño y se durmió. Ahí vean ustedes que se han omitido estas conjunciones y le damos uso a la coma. Se usa para encerrar incisos o aclaraciones y para señalar omisiones. Separa la parte entera de un número de la parte decimal. Las locuciones conjuntivas o adverbiales van precedidas y seguidas de una coma. Entonces, la coma también la vamos a encontrar inmersa dentro de un texto. Es la que más aparece junto al punto y sus clases de puntos que hemos mencionado. Vamos a continuar ahora con el siguiente subtema, que son los dos puntos. Los dos puntos representan una pausa mayor que la coma, pero menor que la del punto. Se usa en los siguientes casos. Antes de una cita textual y como un llamado de atención, antes de una enumeración, tras las fórmulas de cortesía que encabezan las cartas y documentos, entre oraciones relacionadas sin nexo, cuando se expresa causa, en su efecto o una conclusión. Acá vemos entonces la función de los dos puntos en el texto. Comúnmente lo vamos a ver en las cartas, ¿verdad? Después del vocativo, cuando decimos estimada madre, por ejemplo, dos puntos y abajo continuamos con la información que tenemos que escribir, ¿verdad? Para enviar a ese ser querido. Luego tenemos el siguiente signo de puntuación, que es el punto y coma. El punto y coma representa una pausa mayor que la coma. Perdón, este creo que ya lo habíamos mencionado. Perdón. Tenemos ahora los puntos suspensivos. Los puntos suspensivos están formados por 3 puntos en línea y sin espacio entre ellos. Se emplea en los siguientes casos. Al final de las enumeraciones abiertas, cuando se deja una expresión incompleta o suspenso. Esa parte, aclaro, jóvenes, lo utiliza mucho un escritor en sus obras literarias, que lo dejan a uno en suspenso, que cuando finaliza la obra no sabe ni cómo va a terminar. Es un final abierto que el lector le va a dar, pues, el final que desee. Para expresar dudas, temor o vacilación. Cuando se produce de forma completa una cita textual, texto o refrán. Los signos de los puntos suspensivos, entonces, son importantes dentro de la escritura. Ahora, vamos a ver los signos de interrogación. Los signos de interrogación, pues, comúnmente los encontramos cuando hacemos una pregunta. Las famosas preguntas, ¿verdad? Si nosotros los utilizamos de una forma adecuada, pues estos van a están compuestos por 2 signos. El que inicia la oración y el que finaliza en la pregunta. Yo he observado en la escritura de ustedes que cuando utilizan los signos de interrogación solo colocan al final de la pregunta. Solo quiero aclararles, jóvenes, que en el idioma español es indispensable colocar el signo de apertura, no solo el final. Por favor, aclaro ese punto porque he encontrado ese error
en muchos trabajos que a veces ustedes han presentado cuando estuvimos en las clases presenciales. Incluso yo siempre hice esa observación, pero siempre la omitieron, no sé por qué razón, ¿verdad? Pero hagamos uso correcto de estos signos de interrogación. Ahora tenemos los signos de admiración, llamados también de exclamación. Son usados en los enunciados que expresan un sentimiento o emoción intensa. Se destaca que el uso de los signos de admiración es muy exclusivo dentro de la lengua española. Este signo también tiene un signo de apertura y un signo de cierre. Hay que hacer uso adecuado también de estos signos de admiración o exclamación. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda. ¿Me escuchan? No, profe. Bueno. No, profe. Vemos, pues, jóvenes. Gracias por estar en ese contacto conmigo. Vamos ahora a hablar un poquito sobre los signos de puntuación llamados signos auxiliares, ¿verdad? Esos signos, de igual manera que los signos de puntuación, que aclaro, aquí fue donde cometieron errores algunos, que incluyeron los signos de puntuación con los signos auxiliares. Entonces aclaro ese punto, por favor, para que tomen nota de ese error. De igual manera que los signos de puntuación, los signos auxiliares, pues como su nombre lo indica, van a ayudar a interpretar un texto, lo cual va a generar una coherencia y nos va a permitir al lector obtener una mejor comprensión. Algunos de los signos auxiliares son el guión menor, el guión mayor, tenemos también las comillas, los asteriscos, las diéresis, el apóstrofe, el paréntesis, los corchetes y las llaves. Vamos a hablar entonces del guión corto. Se utiliza para separar palabras o para unirlas, de modo que permite establecer relación entre sílabas o palabras. Este error también se comete mucho en la escritura. Yo he notado, pues, cuando ustedes separan una palabra, a veces no la separamos bien. Por eso es importante conocer y saber sobre la separación de sílabas de una palabra, porque eso nos va a ayudar mucho en la escritura. Cuando una palabra dice no cabe al final de una línea, se separan sus sílabas con guión menor y se continúa en la línea siguiente. Por ejemplo, la palabra armario. Si yo divido la palabra armario y no me cupo en la línea, lo separo dependiendo del espacio que tenga. Por ejemplo, arma, guión, y sigo en la línea siguiente y termino con rio. Y ahí tengo la palabra armario, que se separó de esa manera, ¿sí? Asimismo, cuando necesitamos más de dos términos para describir un asunto, se usa este guión. Por ejemplo, las palabras compuestas, socioeconómico, angloamericano, ¿verdad? Entonces, vean, ahí separé esa palabra compuesta. Asimismo, se necesitan más de dos términos para describir un asunto que vamos a utilizar este guión. Vamos a hablar ahora de las comillas. Las comillas se van a utilizar, tienen dos funciones esenciales. La primera, destacar una palabra o frase dentro de un texto. Y la segunda, para citar palabras de otra persona. Por ejemplo, si decimos Benito Juárez dijo, pongo comillas y cuando termino la frase, cierro las comillas. En este ejemplo les decía Benito Juárez, dos puntos, abro comillas, el respeto al derecho ajeno es la paz y cierro las comillas, ¿sí? Como un ejemplo del uso de las comillas. A veces ustedes también lo usan mucho en los títulos de sus escritos, ¿verdad? Pero eso no es correcto porque el título pues es el título. Entonces ahí no hay necesidad de colocarlo entre comillas. Luego tenemos la diéresis. En la lengua española la diéresis pues es un signo gráfico que nos va a permitir la letra U cuando a pesar de estar entre la consonante G y las vocales semiabiertas. Semiabiertas son la I y la E. Debe sonar, por ejemplo,
la palabra ungüento, cigüeña, güiro, lingüística. Porque si yo les quito las diéresis, entonces diría unguento, cigueña, guiro, lingüística. O sea, el sonido de la U se perdería. ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Me escuchan? Sí. Bueno, Sí. Sí, profe, sí, es sí. que se quedan calladitos, entonces yo pienso que estoy hablando solo. Pero sí, llevo un poco de retraso. Gracias. Tenemos ahora el apóstrofo. El apóstrofo en español tiene varios usos. Vamos a enumerar algunos de ellos más representativos del uso de este signo auxiliar. Eludir una letra de la escritura antigua, por ejemplo, de ellos. Acá en este ejemplo, tal vez ustedes no lo van a ver, pero solo imagínenlo. Coloco la D, quito la E y coloco ellos, de ellos. Repito, de apóstrofo ellos. Acá, si lo vemos en en otros idiomas, por ejemplo, en el italiano y en el francés, lo utilizan mucho. Acá en Guatemala es más común en los idiomas mayas. ¿Estamos de acuerdo? Ahí lo vamos a encontrar, por ejemplo, los que llevan Pocomán se van a dar cuenta que utilizan mucho el apóstrofo. Solo aclaro, la palabra apóstrofo se refiere al signo. Apóstrofe tiene otro significado, que en su momento lo vamos a explicar también. Luego tenemos el paréntesis. Este signo lo utilizamos mucho también. Los paréntesis nos van a servir para delimitar. A través de ellos se pueden aislar palabras, frases o párrafos. Incluso nos va a permitir aclarar o aportar alguna información complementaria de un texto principal. Por ejemplo, La Metamorfosis de Kafka, publicada en 1915. Esa palabra publicada en 1915 va encerrada entre paréntesis porque nos está aclarando la fecha en que salió a luz esta obra literaria de este escritor francés. Es una obra fundamental de la literatura contemporánea, ¿sí? Tenemos otro ejemplo. De no haber sido por José, entre paréntesis, que había estado presente, nunca hubiera descubierto la verdad. Vean el uso del paréntesis. Este nos va a servir para hacer entonces aclaraciones de fechas o expresiones para que tengan una mejor comprensión dentro de lo que es el texto. Luego tenemos los corchetes. Estos se van a utilizar de forma similar a los paréntesis, pero son menos frecuentes y se ajustan a determinadas salvedades. El uso de estos signos es para introducir información adicional a un texto que ya está entre paréntesis. Por ejemplo, el último disco de Violeta Parra, entre paréntesis, llamado Las Últimas Composiciones, y se aclara una fecha, 1966, ese va encerrado entre corchetes, fue su mejor obra lograda. Vemos ahí entonces el uso de paréntesis y de corchetes, ¿sí? Luego tenemos que se puede utilizar también en la poesía para señalar la continuidad de una palabra o segmento que no cabe en la línea anterior, ¿sí? Por ejemplo, ¿por qué no he tomado ese bus que me lleva a ti? Porque el mundo llevó aquí, no me permite. Como el verso no cupo, dice, estar allí, porque todas las noches me lo procuro pensando en ti. Entonces vemos ahí el uso del corchete se abre cuando va a finalizar el verso, pero que no nos cupo en la línea. En la siguiente, entonces, el verso termina con el corchete y el final de ese verso. Y en la siguiente línea, pues, al final, lo que les mencioné, y eso, pues, es de Mario Benedetti. Bueno, entonces, esta es la información que tengo. Ah, perdón, nos faltaron las llaves. Las llaves, pues, son muy comunes en el uso de cuadros sinópticos y en el uso de la materia de matemáticas. Vemos ahí que cuando ustedes han trabajado con los profesores de matemáticas, no sé si estoy mal, ustedes me corrigen, con los polinomios, si no estoy mal,
se utiliza mucho los paréntesis, los corchetes y las llaves, al igual que en los conjuntos. Entonces, ¿qué es lo que despejamos primero? Les dice el profesor. Lo que está encerrado entre paréntesis, entre corchetes o entre llaves. Entonces, los que tienen ese contenido asimilado me va a entender de lo que estoy hablando en este momento con relación pues a matemáticas, ¿verdad? Que ahí es muy frecuente el uso de estos signos. ¿Alguna pregunta, alguna duda, chicos? ¿Chicas? No, profe. No, profe. Muy bien. Bueno, continuemos, pues, mis hijos. Ahí están una diapositiva donde aparecen los signos auxiliares. Ahí solo faltaron, a ver, si son observadores, ¿qué signo hace falta ahí? Vamos a ver si me comprendieron lo que expliqué hace un momento. A ver. El punto, ¿no? No. De los signos El auxiliares. asterisco, profe. Asterisco, muy bien. Las llaves. École, muy bien, las llaves, muy bien. Bueno, chicos, vamos a continuar porque aquí ya me está pidiendo tiempo esta cosa y nos va a dejar a medias. Ahí tenemos ejemplos de los signos de puntuación. Vemos el uso del punto, si lo pueden observar ahí, por favor. Dice, la familia es un conjunto de personas que se encuentran unidas por la consanguinidad, punto y seguido. Esta unión es constituida de forma legal y social, punto y seguido. Estos vínculos pueden ser recreados por el matrimonio o la adopción, punto y aparte. Muchas personas están de acuerdo en que la familia es importante para el desarrollo del individuo, punto y final. Ayer compré una torta, helado, jugos y dulces. Vemos el uso de la coma. También en el siguiente ejemplo, Carmen, debes venir ya. En ocasiones salimos juntos al parque, a veces al cine, punto y coma, pero siempre salíamos juntos. Vemos ahí que hay prácticamente dos oraciones, una principal y una secundaria. La casa tenía 2 puntos, una ventana, puertas, techo y algunos cuartos. Vemos ahí el uso de los 2 puntos, la coma y el punto final. El lago está contaminado con químicos. Pronto esa situación se acabará. Pero eso lo dudamos, ¿verdad, chicos? Con el lago de Amatitlán, como ejemplo. El uso de los signos de interrogación. Vean, tenemos la apertura del signo cuando decimos abrir signo. ¿Puedes hacerme un favor? Y cerramos la oración con el signo de interrogación de cierre. Luego tenemos ejemplo de signo de admiración. ¡Qué felicidad que estés aquí! Signo de apertura y signo de cierre. Muy bien, vamos a continuar. Con ejemplos de signos auxiliares. El guión mayor. ¿Habla la clínica de rehabilitación? Vean ahí el uso del guión menor hispanoamericano, palabras compuestas. Colegio, separar sílabas. Vean la importancia de separar sílabas, chicos, que se los mencioné anteriormente. El gran escritor Albert Camus, vean ahí aparecen 3 asteriscos, tuvo por obra póstuma la novela El extranjero. Vean esos 3 asteriscos que ven ahí son los que se colocan al pie de página para aclararnos algo del escritor. El primer asterisco hace mención a una explicación, el segundo asterisco a otra y el tercer asterisco también otra explicación que van a aparecer al pie de página de una obra literaria para ir haciendo aclaraciones. Luego tenemos el uso de la diéresis, sinvergüenza, cigüeña, paraguas, que era lo que les explicaba, que si le quitamos la diéresis, diría sinvergüenza, cigueña. El paraguas, no sé cómo se pronunciaría, paragas, ¿verdad? Entonces sería incorrecto, ¿verdad? En el idioma español. Échate para atrás. Lo correcto sería, en su escritura, échate para atrás. Pero es un costumbrismo coloquial de nuestras regiones hispanoamericanas, ¿sí? Es una costumbre coloquial y muy utilizada en otros idiomas también. En la clase de literatura nos dejaron leer la obra literaria.
100 años de soledad, uso de las comillas, del colombiano Gabriel García Márquez. Luego tenemos, los trabajadores eran pocos, 6 en total, entre paréntesis, que es la cantidad de trabajadores que nos está explicando ahí, pero sabían que podían hacer el trabajo si ponían el suficiente esfuerzo. La derrota, entre paréntesis, ocurrida en el siglo XVI, vean ahí el uso del corchete, abrir y cerrar corchetes, abril de 1538, que es una fecha, desestabilizó la seguridad del imperio. O sea, hay una aclaración textual y también una fecha que nos dice en qué momento fue. Se utilizan en los cuadros sinópticos, en matemáticas, en los conjuntos y otras operaciones. ¿Qué signo auxiliar es? ¿Hay alguien que responda? Se utilizan en los cuadros sinópticos, en matemática, en los conjuntos y otras operaciones. Corchetes. ¿Perdón? Corchetes. Ya, no, los corchetes ya están. Las llaves. Correcto, las llaves. Muy bien, gracias. Ahí estamos poniendo atención. Y ahora vamos a cerrar con un pequeño ejercicio de los signos de puntuación. Vean, el cuadrito tiene un signo de interrogación en rojo. ¿Qué hora es y qué hace falta en el cuadrito? El otro signo de interrogación para cerrar. Para cerrar. Muy bien. Tenemos que comprar pan, huevos y leche. ¿A qué van ahí? Las comas, correcto. ¿Qué susto me he llevado? Signo de exclamación. Admiración, no. Admiración o exclamación, ¿verdad? Juan, ponte las botas. ¿Qué signos van ahí? ¿De admiración o? No. Una coma y un punto, no. Correcto, una coma y un punto. Tu vecino, el que vive en el cuarto, hace mucho ruido. A ver. Yo. No. El primero es una coma. Correcto. ¿Y el segundo? El que vive en el cuarto. Punto y coma. Otra coma. Coma. Otra Es coma. sí, Y el porque es último una punto. aclaración. En esto nosotros en gramática le llamamos aposición, que está haciendo una aclaración de quién es el vecino. ¿Sí? Y al final, Punto. punto, correcto. Vamos con el siguiente ejercicio. Aquí creo que me confundí. Es el mismo, jóvenes, perdonen. Entonces, hemos finalizado nuestra clase el día de hoy. Esperamos que se haya aclarado un poquito las dudas con el uso de los signos. Recuérdense cuándo son signos de puntuación directamente y cuáles son nuestros signos auxiliares. Que Dios me los bendiga a cada uno por nombre y apellido. Que tengan un feliz día. Bendiciones en sus hogares. Nos vemos la próxima semana. A ver, profe. Adiós. Profe. Adiós. Miren, con el trabajo, por favor, que están enviando, es solo mandar el PNI y la lista de cotejo. ¿Oyeron? Gracias, profe. Vaya. Ok. Adiós. Profe. Profe, una pregunta. Dígame. Para esta asignación que hay que enviar, ¿qué es lo que hay que hacer entonces? Solo el PNI, hijo, y la lista de cotejo. PNI sobre todo el cuaderno. Sí, correcto, hijo. Nada más. Va, está bien, pues. Y para los que no enviaron la primera tarea del tercer bloque, Me lo puede enviar por mensaje siempre en el modo, en la plataforma. No hay ningún problema, ¿oyó? ok, gracias. De acuerdo, hija, de acuerdo. Estamos para servirles. Feliz día. Igualmente. Bendiciones.